Ya en este momento está iniciando la grabación, ya inició la grabación. Entonces, Déjame y le pregunto, compañeros, instructor, ¿le dime. puedo hacer una pregunta? Claro que sí, dime. Yo tengo una inquietud. Nosotros tenemos que hacer pruebas TIT Sí, ustedes deben hacer pruebas de IT porque ustedes son tecnólogos. Es correcto. eso el SENA nos manda a nosotros alguna notificación, nos inscribe o nosotros tenemos que inscribirnos por cuenta propia. Digamos que eso no, digamos que no compete, digamos, a mi rol en el presente y de pronto puedo llegar a ser una cadena de desinformación más que de información. Pero lo que sé te lo voy a compartir en este momento para que así, pues, teniendo claridad de que puede ser que lo que te diga no sea del todo correcto, te voy a compartir pues lo que yo sé, ¿vale? Y igual sería bueno que le preguntaras eso a Daniela, ¿vale? Entonces, Ok. el SENA, a ver, ustedes por ser estudiantes de cualquier institución de educación superior tienen que presentar pruebas TIT o pruebas Saber Pro. Las pruebas TIT son para técnicos y tecnólogos, las pruebas Saber Pro son ya para la parte universitaria. En ese orden de ideas, sí, todo egresado tiene que pasar por ese filtro para poder obtener su diploma profesional. ¿Qué es lo que sucede? Las pruebas TIT o las pruebas Saber Pro se hacen siempre y cuando se haya cursado más allá del 70 u 80% del completo de la carrera, no antes. ¿Por qué? Porque si se hace antes, pues las personas no tienen los conocimientos suficientes y necesarios para poder validar las pruebas y si se hace después se iría muy tarde y de pronto se les podría retrasar la, la, la graduación. En ese orden de ideas, dependiendo del ciclo en el que ustedes se encuentren, la guía que ustedes se encuentren y los resultados de aprendizaje vistos y aprobados en los que ustedes se encuentren, el SENA hace una ponderación que no depende de la profe Daniela, depende del SENA. ¿Qué hace el SENA? El SENA toma todos los resultados de aprendizaje que ustedes tienen, que deben ver en el conjunto de la tecnología y ellos hacen un promedio. Ese promedio pues habla bueno, no es un promedio, realmente cogen el 70% de los resultados que deberían haber, que deben ver y se basan en ello para saber si ustedes ya pasaron del 70 o todavía están antes o después del 70. Eso lo hacen directamente en Bogotá y después de hacerlo en Bogotá, hasta el momento, o hasta el momento no quiere decir de que esto sea una decisión tomada o que exista una ley o una sentencia o algo que diga que tiene que ser así. El SENA paga las pruebas, pero eso no es una obligación del SENA. El SENA hasta el momento lo ha hecho. ¿Por qué lo hace? Lo hace para poder colaborar a las personas que están pues en ese proceso de formación. Pero normalmente lo que son las universidades y los institutos diferentes al SENA piden que el propio cursante pague las pruebas. No es una camisa de fuerza que el SENA tenga que pagarlo, pero el SENA normalmente lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Pueden haber muchos pormenores para que no se matricule una persona o un grupo. ¿Cuáles son esos pormenores? Que la ficha de formación, o sea, el curso que esté en formación, no esté, no esté en un estado aprobado para que pueda llegar a tener el 70%, 70 y puya por ciento, que son como 78%. 78% de los resultados vistos y aprobados. O que una cosa es ver los resultados, otra cosa es aprobar los resultados. Ver los resultados es cursarlos, o sea, ir a la formación virtual o no ir, pero el todo es que tuvieron la formación y pues no presentaron. Si no presentaron, ustedes vieron el curso, pero no lo aprobaron. Y como el SENA se basa en la aprobación de los resultados de aprendizaje, ahí es donde está el meollo. Entonces, no existe pues ese avance. No estoy diciendo que eso era lo que les esté sucediendo a ustedes, porque pues ustedes todavía falta tiempo para que ustedes terminen la formación. Lo que sí quiero decirles es que es importante que ustedes comiencen a mirar cuáles son esos resultados que de pronto ustedes ya cursaron pero no han aprobado
hagan las correspondientes acciones para poder mejorar y validar y se comuniquen con Daniela si digamos es algo que de pronto te preocupe, consúltalo con Daniela, aunque Daniela es muy juiciosa, ella es una de las personas que yo digo que a mí me falta bastante para poder, digamos, hacer un seguimiento como el que hace Daniela. Daniela es muy organizada y eso toca que valorarlo bastante. Entonces, si ella no les ha dicho nada, es posible que todavía no estén en el porcentaje que el SENA pide para que ustedes entren en las pruebas TIT. Se los digo porque Daniela justamente el trimestre pasado nos habló acerca de una ficha que sí necesitaba ese ponderado y pues no sé, digamos, con ustedes, pero si, digamos, eso te genera de pronto eh, alguna necesidad de claridad, pues entonces lo puedes hacer con Daniela. Eso es lo que yo conozco, pero igual puede ser que yo esté errado, puede ser que yo, eh, digamos que puede ser que me falte mucho, pero creería que esa es la información completa que por lo menos yo manejo con respecto a las pruebas TIT. ¿Te queda claro? Sí, Buenas claro, noches. claro, profe, gracias. Listo. Buenas noches. Listo, buenas noches. Bueno, listo. Entonces vamos a... dime. Espere, yo le explico a la compañera. Sí, ya, de hecho, ya nosotros tuvimos una sesión para inscribirnos. Tiene que preguntarle entonces a la instructora Daniela porque no sé hasta cuándo eran. Ah, bueno, ya es otra cosa. Recuerden que si el SENA los convoca para las pruebas TIT, si usted no se inscribe, Ujú. lamentablemente ya perdió, o sea, si no se inscribe en los periodos de tiempo ordinario, lastimosamente ya perdió con respecto al SENA, porque el SENA saca el rubro y lo paga. Es más, a él no le devuelven esa plata. Es como si usted hubiera comprado la boleta para ir a ver al cantante favorito y ese día no hubiera llegado usted al estadio. No le devuelven nada. Eh, Entonces, el SENA paga y si no hicieron la matrícula en los tiempos y con los lineamientos adecuados, pues el SENA ya, digamos que en ese punto ya para la siguiente no. Compañera Natalia, ¿y usted me podría decir en qué fecha fue esa? Lo que pasa es que tampoco en el grupo lo notificaron, en el grupo no está notificado nada de eso, porque por lo menos a veces uno no puede estar por tema de trabajo en todas las sesiones que a uno le gustaría. Pero, o Sí, pero yo sea, yo creo no lo que sí vi. lo notificaron. Sí lo ¿Cómo? notificaron. Sí lo notificaron. Ah, llegó un correo y ya preguntó si a todos les había llegado y en ese correo era como para cambiar la contraseña y eso. Entonces estuvimos en una sesión, de hecho solo estuvimos dos personas y él nos explicó, pues nos cambió la contraseña y todo. Y escríbale, háblele mañana a la instructora porque a mí me llegó un correo que habían ampliado las inscripciones hasta el 29 de mayo. Entonces hasta mañana. O sea, hasta mañana. Oh, yo de usted le escribo ya. Qué Ah, pena, bueno, sí. me meto ahí. Escríbale ya, es mejor pecar por ser, por, por estar encima a que después de que se quede uno por fuera. Y si las inscripciones las ampliaron hasta mañana, trata de tener mucha paciencia o de pronto tener a alguien que te pueda ayudar para poder hacer ese trámite, porque en últimas puede ser que la página esté así llena de gente tratando de inscribirse también, porque qué pena decirlo, somos colombianos y aunque Colombia tiene unas cosas muy bonitas, la calidad de la gente, la calidez y todo lo demás, que se nos es apetecido a nivel mundial, también tiene cosas muy feas, como el hecho de que todo lo dejamos para lo último. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los corto en este momento porque si no se nos va a ir esto hasta las 10 de la noche y no es justo que ustedes tampoco, también se vayan a quedar aquí horas alargadas para este punto. ¿Listo? Entonces, ¿me permiten si comenzamos en este momento? Sí, claro, profe. Gracias. Claro que sí. Entonces, comenzamos en este preciso instante. Listo, yo creo que ahí ya alcanzan a ver mi pantalla.
Espero que así sea. Entonces con esto hermoso, vamos con esto hermoso y es, compañeros y compañeras. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Castellano, soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la ficha del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos para ver la guía número 7, la actividad de aprendizaje número 1, evidencia 1, evaluación, costos logísticos. Para que lo tengan presente, esta es mi información personal, yo soy pues mi nombre ya se los dije, ahí está mi correo electrónico que es el del SENA y mi número celular que es comunicación no oficial. Listo, preferiblemente no me escriba al número de WhatsApp, llámeme. Si no le contesto, vuelva y llámeme, que siempre estoy para atenderlos, siempre y cuando pues obviamente no pase por encima de otros compañeros que de pronto también puede ser que los esté atendiendo de manera presencial o de manera virtual. Recordemos nuestra tecnología, el nombre de nuestro proyecto es propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. La fase de proyecto es la 3, que es ejecución, aunque mentira, esta no es la fase de análisis, planeación, ejecución, si estamos en la 3. La competencia a desarrollar es calcular costos de operación de acuerdo con métodos. El resultado de aprendizaje es valorar el comportamiento de los costos logísticos según indicadores de gestión. ¿Listo? Las fechas para poder realizar esta actividad, tienen 15 días para poder realizar esta actividad. Realmente esta actividad es súper sencilla. Es una de las actividades más sencillas que puede haber en nuestra plataforma. Y es sencilla porque básicamente es una evaluación. En ese orden de ideas, pues recuerden que no solamente esto que nosotros vamos a ver, sino todas las actividades de aprendizaje son necesarias y suficientes. Realizarlas y ganarlas para que ustedes puedan aprobar la tecnología. Recuerden que con un solo resultado que no aprueben, pueden quedar penando para obtener su título profesional. Recuerden entonces, esto es la evaluación costos logísticos. Vamos a comenzar con una reflexión inicial que no va a ser reflexión. Les voy a pedir un favor puntual. Todos, no sé cómo vamos a hacer, pero todos me van a hacer el favor y se van a unir a esta actividad que les realicé para que ustedes hagan. Aquí ustedes alcanzan a ver mi pantalla. Entonces están viendo que hay un pin que es de Kahoot. Ustedes se van a meter en kahoot.it y sea por el QR que está ahí, o sea con este pin van a ingresar y pues vamos a hacer este juego. Listo. Por favor, ingresen, que eso depende de que continuemos nuestra clase. Listo. ¿Te dice empezar, profe? No, todavía no, porque pues estamos esperando a los participantes. Ok. Listo. Si usted se mete a Kahoot, ya tenemos a Alexander Navarro. Disculpe, profe, ¿cómo hago para ingresar por el QR? Por el QR, pues sería escanearlo. ¿Sí? Escanearlo con el celular. O en su defecto, te metes por kahoot.it. ¿Sí? Así está, este que está aquí arribita. Kahoot.it. Y ahí te van a pedir un pin de juego. Y te metes a este pin que dice aquí. O sea, digitas este número. Ya tenemos a Natalia. A Natalia. A mí no me deja ingresar, profe. Mayerlin. La verdad es que no es una página ni del SENA ni nada de esas cosas. Es una página externa. Entonces, digamos que no habría un porqué de por qué no te deje ingresar, porque hasta es
en internet, no es ni siquiera descargando programas, ¿vale? Inténtale que... Listo. Alcira, muchas gracias. Qué feo. Llegaron los plátanos, mira, para... So. Listo. Vamos entonces. ¿Alguno está intentando ingresar en este momento? ¿Alguien más? Sí, estoy ingresando, pero no deja. Dice que pin de juego. El pin de juego es este. 812 722 4. Ah, bueno, profe. Es ese. 812 722 4. Listo, perfecto. ¿Alguno más? O ya le puedo dar a empezar. Listo, entonces le voy a dar a empezar, ¿vale? Esto no se demora mucho. Esto es súper rápido. Kahoot. Evaluación costos logísticos. ¿Listo? 1, 0. ¿Cómo se clasifican los costos de acuerdo con su comportamiento? ¿Cómo se clasifican? Costos de materia prima, de mano de obra, de gastos indirectos de fabricación, costos históricos, costos predeterminados, costos directos y costos indirectos, costos fijos, variables y costos semivariables. ¿Cuál es la respuesta correcta? 3, 2, 1. Dos personas con la respuesta correcta. ¿Listo? Esto hace parte de todo lo que hemos visto ya. Profe, se me Recuerden que... acabó el tiempo, no pude contestar. Se me fue el tiempo y no Recuerden pude que... contestar. Tranquila. Pasamos a la siguiente. Otras. Son nuevas. No son nuevas porque... Tírate, hija. Te pones pesada, quédate quieta. No, no sé, no me. Profe, el juego se paró, o sea, no arranca, no avanza. Sí, ahí estuvo como... Venga, venga, miremos a ver si lo vuelvo y lo coloco. Espere a ver. Lo voy a volver a colocar desde el principio para que podamos... Ahí les va a tocar que volver a ingresar. Listo. Salgan y vuelven e ingresen. Aunque pues hubiéramos podido continuar, pero no, pero teníamos una pregunta que...
Con Espere el un mismo PIN, momentico. profe, no lo No, repite. no es el mismo pin. Ok. No es el mismo pin. Esperen un segundo. Listo. Listo. A ver si de pronto aquí me actualiza. El pin es el 915-0-331. ¿Alguien falta? Listo, yo creo que ahí estamos todos, ¿cierto? Yo les leo la pregunta. Evaluación, costos logísticos. Vamos con la primera pregunta. Y es, ¿cuáles son los costos relacionados con los procesos logísticos? ¿Cuáles son? Alimentación de empleados y transporte, inventarios, almacenamiento, administración, costos laborales, telefonía, internet, onces de los empleados, transporte de servicio y vigilancia. Respondan ya. Muy bien. Súper bien. Recordemos que los costos relacionados con el proceso logístico son todos esos costos que se mueven por detrás de todo el proceso operativo misional de la empresa. Cuando nosotros hablamos de la parte de transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, compras, administración de todos esos espacios y los costos laborales involucrados en los mismos, estamos hablando de el proceso de costos logísticos. Vamos con la siguiente. Súper. Listo. Siguiente. ¿Qué es la economía? Uy, ¿qué será la economía? Es la ciencia que estudia los recursos naturales para su uso. Es la ciencia que estudia la ecología de los ambientes normativos. Es la que clasifica los costos de acuerdo con el desempeño de la sociedad. Analiza las variables y comportamientos de los mercados económicos. Muy bien. ¿Pero por qué solamente dos votando? Compañeros, ¿qué pasó? Recuerden ustedes que la economía es la ciencia del análisis de las variables del comportamiento de los mercados. No solamente de los mercados inmediatos o micros, sino también de los macromercados, o sea, de los países, ¿vale? ¿Listo? Seguimos. ¿Cómo se clasifican los costos de acuerdo con su comportamiento?
Costos de materia prima, costos de mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Este ya lo habían dicho hace un rato. Costos fijos, costos variables y costos semivariables. Costos históricos o costos predeterminados. Los costos directos y los costos indirectos. ¿Cómo se clasifican según su comportamiento? Según su comportamiento, recuerde, tenemos costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos que se causan, produzca o no produzca. Profe, ¿cómo así? Sí, usted el arrendamiento lo paga, sea que usted viva en la casa o no viva. A usted no le dicen, uy, mijo, usted se fue de vacaciones, 15 días. No, no me pague esos 15 días. Usted solamente vivió 15 días, entonces ¿cómo me va a pagar un mes completo? No, mijo, págueme solamente 15 días. A usted le cobran todo el mes. Por tanto, eso se conoce como costo fijo, sea que usted produzca o no produzca, sea que usted... Miren, lo que le sucedió a esta empresa de confecciones que la intervinieron por cuestiones de lavado. Ellos le dijeron a los empleados, no van a ir a trabajar, pero les vamos a respetar toda la contratación. Y sí, pues claro, ellos ya no estaban sacando producción porque les tenían intervenidas todas las tiendas. Pero entonces, produzca o no produzca, tenían que pagarle a los trabajadores. Produzca o no produzca, tenían que pagar los arriendos. A eso se le conoce como costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que aumentan cuando usted produce o se vuelven nulos cuando usted no produce. Por ejemplo, usted fabrica gomitas y para fabricar gomitas usted necesita, digamos que no sé, pasta de chicle. Entonces, o necesita pata de vaca. Y entonces si usted no va a fabricar gomitas, ¿para qué va a comprar pata de vaca? Usted no tiene esos costos, pero si usted quiere fabricar 2000 gomitas, tendrá que comprar la cantidad proporcional de pata de vaca para que le funcione. Y los costos semivariables son los mixtos, que tienen parte fija y parte variable. ¿Cómo qué? Como usted cuando hace horas extra. Como usted cuando paga el recibo de la energía. Como usted cuando se va de vacaciones y llega a la casa y se da cuenta de que porque usted dejó la nevera conectada y tiene un cargo fijo, entonces usted tiene que pagar el cargo fijo más la conexión de la nevera. Es eso. Seguimos. Atentos. Atentos, atentos. Mayerlin, muy bien. Natalia, va usted para arriba. ¿Cuáles son los costos en los procesos logísticos? Costos de gestión de inventario, distribución y almacenamientos. Costos por impacto ambiental, revoluciones, gasto de representación. Gastos de comisión, gastos de viático, alimentación de personal, costos de transporte, costos ocultos, costos de calidad. ¿Cuál es? Muy bien, súper. Recuerden ustedes que los costos en los procesos logísticos pues son todo lo que representa la función de esos costos logísticos. Y en ese orden de ideas lo repetíamos antes de que volviéramos a iniciar el juego. Tenemos justamente que la parte de inventarios, distribución, almacenamiento y los pagos de personal y materiales para esos elementos son costos logísticos. Vamos a mirar cómo quedaron. Mayerlin sigue de primera, Natalia sigue pisándole ahí. Si logra tirarle, le da para que se dé. ¿Cuándo se presentan los costos ocultos? ¿Qué son costos ocultos? No sé. ¿Será la duplicidad de funciones, derroche, desperdicio de recursos por error de la mercancía? ¿O será que están asociados al manejo del dinero en efectivo? ¿O será cuando el personal no tiene motivo para trabajar? Muy bien. Miremos a ver cómo vamos. Súper. Van ahí, ya casi le pisa, le sube. Natalia sigue ahí que
ya casi llega. ¿Cuáles son los costos de calidad? ¿Será que son los costos producidos por la dinámica de la macroeconomía? ¿O serán los costos producidos por las fallas a largo plazo de la cadena de suministro? ¿O generados por las organizaciones en el proceso de calidad del producto? ¿O creados en la distribución de mercancías producidas por la empresa? ¿Cuál será? Muy bien. Miremos a ver cómo vamos. Súper bien. Sigamos. Son ventajas de la logística inversa. Impacto ambiental, pues menos impacto ambiental, menos consumo de recursos, más valor de las relaciones empresariales o menos costo de transporte de materias primas, más ganancia, más actividad laboral, participar todos los departamentos de la empresa. Se crean trazabilidad de los productos entregados y costos de producción. Muy bien, vamos muy bien. Vamos a ver. Uy, Dios mío. Se cambiaron las vainas. Natalia. Oh, pues, vamos pues para arriba. ¿Cuáles son los principales costos en la estructura de los costos de calidad? Costos tangibles, costos intangibles y costos variables, costos de prevención, evaluación, falla interna, falla externa, costos de venta, auditoría, dotación de personal, costos de alimentación, energéticos y de transporte. ¿Cuáles son? Muy bien. Listo, sigamos. Que creo que ya nos falta muy poco. La 9 de 10. ¿Qué es el sistema de costos? Actividades basadas en los costos ABC. ¿Qué es el ABC? Sistema de costos de calidad que la empresa para capacitar el departamento contable. Es el abecedario utilizado por los economistas para determinar los costos. Definir el tipo de flota de transporte y distribución de mercancía permite asignar de manera proporcional en la elaboración. ¿Qué son los costos ABC? Vamos a ver, porque aquí puede ser que alguno se haya bajado. Uy, qué bien. Vamos con la última. ¿Cómo se clasifican los costos? Dependiendo de las características de desempeño de los empleados en el almacén. Compras del último mes y con las certificaciones gestionadas por la empresa. Función, actividad, departamento, producto, comportamiento y tiempo. ¿O todas las anteriores son correctas? Respondan. Uy, aquí alguno se equivocó. Vamos a mirar a ver el podio. Alcira, tercer puesto. Natalia, segundo puesto. Ayerlin, primer puesto. Contesté dos malas y se me fue una en el tiempo. Pero por lo menos te retaste, ahí está. Y está perfecto. Gracias, profe. Entonces, felicitaciones a todos. Realmente esto es más una actividad para que ustedes sepan cómo es que sería el examen o esta evidencia, evaluación de costos logísticos. Compañeros, con esto es más que suficiente para que ustedes ya hagan la evaluación, para serles sincero, ¿sí? Pero pues igual, el que no lo entienda, no le voy a comentar por qué, ¿sí? Pero si me entiende el mensaje subliminal, con esto es más que suficiente para que usted saque 5, saque 100 de 100 en la evaluación. Listo. Que lo entienda, que el que lo quiera entender lo entiende y el que no,
pues estudie un poquitico más, pero con esto es más que suficiente. Compañeros, como todo nuestro proceso de aprendizaje, pues yo casi siempre lo que hago es tenerles una reflexión inicial, tenerles una contextualización, ¿sí? Pero pues en este caso voy a obviar muchos pasos porque realmente la actividad principal era la que acabamos de hacer. Entonces, básicamente nosotros pues tenemos unas preguntas que pueden activarnos un poco. Y es, ¿conocemos el peso real que tiene la logística en el precio final de nuestro producto? ¿O solo vemos la punta del iceberg? Recuerden ustedes que la logística, dentro de la parte logística dentro de nuestra empresa, puede representar entre el 4 al 30% del valor de nuestro producto. O sea que si usted vende su producto en 1.000.000 de pesos, digamos usted vende colchones, y usted puede estar calculando que sus costos logísticos, por solamente sus costos logísticos, no estamos hablando ni de los costos de producción, ni de los costos de mano de obra de la producción, ni estamos hablando de la parte administrativa, ni de la parte contable, no, solamente la parte logística puede llevarse entre el 4 al 10 al 30% de ese valor de ese producto. O sea que entre 40.000 pesos a 300.000 pesos de cada colchón se lo lleva solamente la parte logística. Y pues si usted tiene flota de transporte de los colchones, si usted los lleva a cualquier lugar del país, si usted hace todo el proceso de mercadeo, compra y venta, posiblemente usted se lleve ese 30% de los costos. O sea que básicamente usted vende un producto en 1.000.000 de pesos y posiblemente solamente le queden 700 para cubrir los demás costos. No estoy hablando de que ahí queden todos los costos. ¿Qué le sucede a la rentabilidad de la empresa cuando ignoramos los costos ocultos de una simple evolución de e-commerce? Compañeros, recuerden ustedes que los costos ocultos son aquellos que no se ven. No se ven porque los obviamos. A veces uno dice, una trabajadora de servicio, de restaurante, ¿sí? Digamos que usted tiene una cocina en su casa y usted vende el almuerzo y usted dice, no, pues que a mí lo único que me cuesta es la comida que yo le doy a la gente. Y usted obvia el hecho de lavar los platos, el jabón, obvia el valor del gas, obvia el valor del agua y obvia el hecho de que usted pues está trabajando ahí. Y muchas veces todas esas obviedades hacen que realmente el negocio no sea rentable, porque en últimas usted no está teniendo en cuenta ello. ¿Por qué tomamos lo del e-commerce? Porque básicamente una devolución en e-commerce representa un conjunto de elementos tan impresionantes que pueden llegar a ser, listo, usted vendió, se despachó y llegó, pero cuando se devuelve a su empresa, usted tiene que contratar quien lo lleve, tiene que estar pendiente del producto, tiene que devolver el dinero o en su efecto volver a generar un reproceso para poder reenviar el producto a la persona que lo compró. O sea, básicamente es un conjunto grande de acciones. ¿Puede una decisión operativa en el almacén alterar el presupuesto maestro de toda la organización? Claro, cuando ustedes, cuando ustedes no hacen una buena gestión del inventario, por ejemplo, cambiar las políticas de la parte de FIFO a LIFO, puede llegar a suceder de que su producto se dañe. Y si el producto se daña, puede llegar a suceder de que existen sobrecostos en la parte del producto. Y puede ser que esos sobrecostos sean tan excesivos que terminen dañando el presupuesto de toda la organización. ¿Listo? Vamos a ver este videito muy corto.
Costeo de procesos logísticos. Los costos logísticos, al igual que los demás aspectos que permean la administración de la empresa y que afectan las decisiones económicas de las empresas, deben tener un nivel operativo adecuado. Blocker 2008 refiere que actualmente la competencia mundial, la innovación, la tecnología y las actuales metodologías de negociación hacen más efectiva la administración desde el punto de vista de la administración estratégica dentro de la alta gerencia. Es por ello que es indispensable una administración cuidadosa y controlada de los costos, que no afecte la operación normal, pero que a su vez no se desborde llevando a la empresa al colapso. De allí la importancia de que la información sea detallada, confiable, clara y pertinente, facilitando así la toma de decisiones oportuna y con base en la realidad de la organización. Lo anterior es posible con un correcto análisis de las diferentes variables que afectan los resultados de la empresa, como por ejemplo, la distribución de los costos de manufactura, la oferta de productos y servicios, la globalización, la tecnología, la oferta que se realiza a través de las plataformas de e-commerce, entre otros, que servirán para identificar estrategias de competitividad que puedan potencializar los resultados esperados. Además, es importante comprender que el mercado cada vez es más complejo, competitivo y exigente debido a que el enfoque del cliente y las expectativas del consumidor han cambiado, concentrando su atención en mayor medida a la calidad, el uso del producto, las características y demás aspectos que son atractivos, lo cual es resultado de la ampliación del acceso a los mercados y las nuevas dinámicas de comercialización. De acuerdo con las nuevas características de los mercados, la logística integral debe enfocar su propósito en proveer una respuesta oportuna que permita a la empresa destacarse entre la competencia, enfocándose en la estrategia, pero a la vez optimizando el costo del producto y el costo operativo, de tal manera que ésta se convierta en una herramienta sólida que respalde la toma de decisiones financieras y administrativas. Y siempre me toca que salirme de esta y venir. Compañeros, yo voy a ir muy rápido. A continuación voy a ir muy rápido porque pues no me interesa como remascar lo que ya, o sea, la actividad principal era el Kahoot, ¿sí? Ya todo esto es importante, pero pues, sí, no lo vamos a, no vamos con, vamos a ir rapidito, ¿listo? Compañeros, recuerden ustedes que los costos logísticos normalmente asumen entre el 4 al 30% de los ingresos de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que si nosotros optimizamos nuestra flota, nuestro proceso logístico, podemos nosotros tener una ventaja competitiva con respecto a toda nuestra empresa. Esa ventaja competitiva va en que nosotros entendamos que la parte logística no es solamente la de despacho, también es la de abastecimiento y la que mueve dentro de la empresa. Entonces, si nosotros logramos esa ventaja competitiva, pues nosotros podemos básicamente mejorar los ingresos de la empresa. Recuerden que hay dos tipos de personas. Los que creen que poniéndose groseros y caprichosos, los van a querer más. Y los que literal, volviéndose más, o sea, siguiendo con su misma cualidad, logran ser más felices consigo mismos. Esas segundas personas logran atraer más gente y mejorar su calidad de vida. Así como sucede en así como sucede en las personas, también sucede en las empresas. Hay empresas que creen que para poder ganar más, tienen que subir los valores de los valores de venta de sus productos. Y creen que esa es la solución. Y realmente esa no es la solución. Una persona pedante o una empresa que sube los costos desmedidamente, los otros dicen, mijo, yo no te necesito. ¿Sabes qué? Yo me doy con otro. Gente como usted puedo conocer en otros lados y hasta mejores.
Entonces lo mismo le sucede a la empresa. Le pueden decir, ¿sabe qué, mijo? Mire, ese producto lo vi en D1, lo vi en el Lara, lo vi en la tienda de Don Pacho, lo vi más barato. Mijo, tranquilo, ya aquí no le vuelvo a comprar. Y la estrategia no es incrementar los costos, incrementar los valores al cliente. La estrategia es volverme más óptimo por dentro, o sea, ser más feliz internamente. O en su defecto, para que lo entiendan mejor, disminuir los costos y los gastos. En este caso, pues nosotros podemos optimizar nuestra cadena logística para poder disminuir los factores asociados a la parte logística. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de costos y entonces nosotros, según el comportamiento de los costos, nosotros podemos tener costos fijos, costos variables y costos semivariables. O en su defecto, podemos tener costos directos o costos indirectos. Recordemos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Los costos fijos, ya les dije, se pagan, utilícelos o no. Por ejemplo, uno tiene algo que se conoce como un activo dentro de la empresa que se va volviendo en deuda, paso a paso, y se llaman seguros de vida. Usted compra un seguro de vida para no utilizarlo, pero el seguro de vida, básicamente, sea que usted lo utilice o no lo utilice, se le gasta, ¿sí? Se le va quitando. Usted compra un seguro para incendios en su empresa y literal, usted no lo utiliza en todo el año. De pronto no lo utilice por toda su vida, pero usted lo compra. ¿Y por qué lo compra? Porque básicamente es un costo fijo. Usted decidió comprarlo. Sea que produzca o no produzca, sea que sea rentable su empresa o no, sea que crezca o no crezca, sea lo que sea, usted sigue pagando eso. Los costos variables básicamente se causan según usted su grado de producción. Pero apartando de eso están los costos que están en el centro de estos dos. En el centro de estos dos, que son parte fijo y parte variable. Por ejemplo, los recibos de servicios públicos tienen una parte fija y una parte variable. Ahora, también existen los costos directos y los costos indirectos. ¿Qué son los costos directos? Normalmente los costos directos hablan de lo que cumple la razón misional de mi empresa y se identifica o interviene directamente con el producto o servicio que se ofrece. Por ejemplo, los salarios de los operarios que hacen el producto. O en una empresa de servicios, digamos servicios de mensajería, los operarios que clasifican, mueven y llevan los paquetes. Esos son costos directos que se conoce como mano de obra directa, ¿sí? Mano de obra directa. Pero también los costos directos son los asociados a los componentes que necesita esa empresa para poder producir. Por ejemplo, en una empresa que fabrique pantalones, la tela, los hilos y los botones serían material directo, ¿sí? Mientras que los costos indirectos o CIF, costos indirectos de fabricación o costos indirectos, son aquellos que hacen parte de la razón misional de la empresa, pero no son fácilmente evidenciables por el cliente final. Por ejemplo, el cliente final no sabe que su maquinaria se le desgasta. El cliente final no sabe de que su vehículo se deprecia. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de un activo con respecto al tiempo. O sea, es básicamente que su producto, que su maquinaria se vuelve más viejita y por tanto vale menos. Eso se conoce como depreciación. Y eso no lo tiene en cuenta el cliente cuando le compra. Ellos no saben que su maquinaria se deprecia. Ellos no saben que su maquinaria necesita repuestos. Ellos no saben que su maquinaria necesita grasas. Ellos no saben que el elemento con que transporta la mercancía necesita gasolina. Obviamente ustedes dirán, no, pues que muy bobo si no lo entiende, pero ellos no lo saben porque a ellos no les importa, ¿sí? A ellos les importa el producto que les llega, pero no esas cosas que son indirectas, que no son para ellos, ¿sí? Que no son
son de ellos. Entonces, ahí están esos que se conocen como costos indirectos. También es importante hablar del presupuesto maestro, y es básicamente ese presupuesto que engloba toda la operación de la empresa. Cuando nosotros hablamos de maestro, hablamos de lo máximo y que cobija todo. En ese orden de ideas, el presupuesto maestro básicamente toma los costos directos, que son estos dos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, y los CIF, o costos indirectos de fabricación. ¿Para qué? Para poder impactar toda la empresa. Nosotros tenemos diferentes actividades dentro de la parte logística de nuestra empresa. Ojo, la logística no es solamente inventarios, la logística no es solamente almacén, la logística no es solamente transporte, la logística no es solamente el hecho de mandar y traer. No, también está involucrado una parte muy importante que es la administración de esos elementos, ¿sí? También el procesamiento de las órdenes para poder transportarse, almacenarse o inventariarse, y los costos laborales que están asociados a todo ese entramado. Por eso, los costos logísticos no es solamente transporte, almacén e inventarios. Los costos logísticos tienen otros componentes más allá. Nosotros tenemos diferentes tipos de costos, y entre todos, digamos que hay dos que resaltan, ¿sí? El costo de la orden de pedir, o sea, el costo de la orden de pedido. Me explico. Muchas veces pedir es costoso. Profe, ¿cómo así que pedir es costoso? Sí. No sé si con Daniela o de pronto con algún otro instructor ya han visto aquello que se conoce como el mercadeo internacional, ¿sí? O bueno, sí, básicamente las reglas de comercio internacional, ¿sí? Que a uno le dicen, in work, entonces básicamente te compro en la puerta de la empresa, de tu empresa, y yo me hago cargo de todo el transporte logístico, de la flota, me hago cargo de la importación, la exportación, si se me daña, si se me pierde. Ustedes sabían que mucha mercancía va vía marítima para llegar a otros países, y muchos de esos barcos, que de pronto usted no lo ha visto en internet, pero muchos de esos barcos, muchos de esos contenedores se pierden en aguas internacionales y caen en el mar y llegan al fondo del mar. Y allá el fondo del mar está minado de diferentes contenedores y a veces de barcos. Si uno pudiera meterse en el fondo del mar y llegar hasta esa profundidad y sobrevivir, porque el problema es sobrevivir por la presión del agua. Si usted pudiera hacerlo, usted podría llenarse los bolsillos de oro, de un resto de vainas, carros y un resto de vainas que están sepultadas en aguas internacionales. Y entonces es costoso pedir. Es costoso pedir porque a veces usted tiene que acarrear costos en ese transporte. El solo hecho de que usted diga, voy, mijo, vamos a mercar. Listo, 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 mi amor. Vamos a mercar entonces al pueblo. Sí, hágale. ¿Cuánto le vale la chiva hasta el pueblo? ¿Cuánto le cuesta el almuerzo? Porque usted cuando llega allá se demora y usted almuerza allá. ¿Cuánto le cuesta el hecho de coger otra vez la chiva y llevarse las cosas? Y que de pronto no se le pierda, no se le caiga, no se le dañe, si amarren bien las cosas en la chiva. Y cuando usted llega allá, usted ya tiene su inventario, pero el costo de pedir es un problema, porque básicamente es costoso. Para algunas empresas más que otras, ¿cierto? Depende del producto. Y el costo de mantener es, ya lo tengo. Venga, pero ya lo tengo. Venga, ¿cómo entonces usted va a hacer que eso esté seguro? ¿Cómo va a mantenerlo en buenas condiciones? ¿Cómo lo va a almacenar? ¿Cómo lo va a manipular para que no se le dañe? Y entonces, a veces la gente no entiende que
hay cosas como el inventario cero, que es justamente aumentan el costo de pedir, pero disminuyen el costo de mantener. Recuerden ustedes que nosotros hemos hablado acerca de la metodología Kaizen, la metodología Toyota, la metodología, básicamente pues esas metodologías que son metodologías orientales que básicamente salen de análisis de mercados de Estados Unidos y se los llevan los japoneses y hablan acerca del Lean, de la metodología Lean o la metodología esbelta, ¿sí? Y ellos dicen, pues es que es mucho mejor pedir y no tener, ¿sí? Pedir y no tener. Y entonces ellos piden y no tienen neveras. Es como la persona que compra el desayuno en la tienda y se va, compra el desayuno en el almuerzo en la tienda y ya, no tiene nevera, no tiene inventario en su casa, puede tener una casa muy chiquita, casi resumida a un baño y a una sala, para poder tener la alcoba y tener la mesa, y simplemente no tener más de lo que necesita o tener espacios para almacenar una nevera, para almacenar inventario. De la misma forma sucede en algunas empresas a través de metodologías esbeltas. Entonces, si usted, no es que tener inventario sea malo, no es que pedir sea malo, se necesita un balance entre las dos, ¿sí? O en su defecto, decidir cuál es la metodología que vas a utilizar y primar más por una que por la otra, ¿sí? ¿Qué sale más barato? ¿Será que mi producto se daña en 2 horas? Entonces es más fácil pedirlo, porque si no, entonces tengo un riesgo alto de que se me dañe si lo almaceno, porque puede ser que no lo pueda entregar. O puede ser que mi producto, pues el costo de pedir sea muy alto. Yo pido a Indochina y me tienen que traer eso vía aérea y traerlo contempla no sé cuántos dólares y tiene que pasar por aduana y el proceso se me demora, en avión se me demora como 2 días, pero cuando llega en aduana se puede demorar hasta 7 u 8 y mi proceso productivo es muy importante. Venga, entonces pida bastante para evitar pedir y almacénelo. Básicamente, pues nosotros tenemos los costos de transporte y pues ustedes ya han podido entender de que no solamente la parte logística es el transporte, pero si nosotros nos fuéramos básicamente a la parte de transporte, entenderíamos que en la parte del transporte de mercancía o en la parte de los transportistas, los motorizados, tenemos cosas como el mantenimiento, que es parte fija y parte variable. ¿Por qué parte fija y parte variable? Porque hay mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Y el mantenimiento preventivo usted lo hace periódicamente y el correctivo es solamente cuando se daña. Y existen herramientas de Machine Learning, existen herramientas de inteligencia artificial, existen dispositivos electrónicos, sensores y demás que pueden ayudarnos a prever esos daños. Pero en últimas puede ser que se presenten. Yo no estoy ajeno a que de pronto una llanta se me desinfle, ¿cierto? Pero también tengo la parte de el rodamiento de la persona que está ahí. Y entonces ese rodamiento, pues básicamente lo calculo mensualmente. El combustible es variable, ¿sí? La depreciación, o sea, la pérdida de valor de ese activo, también es un costo fijo, ¿sí? Y tenemos algo que se conoce como la logística inversa. Y la logística inversa básicamente es una logística que va desde el final, o sea, desde que el usuario dispone finalmente el producto, o sea, lo bota, hasta que se devuelve, la logística inversa se devuelve.
llega, o sea, comienza con la disposición final del producto, después el uso, después el transporte, después el minorista, el mayorista, el CEDI, la fábrica, procesos en fábrica, proveedores y todo ello. O sea, el proceso se hace a la inversa para poder identificar cuáles son esos elementos que realmente no aportan valor a mi producto. Profe, ¿cómo así que no aportan valor a mi producto? Es que no le entiendo eso. Imagínese que usted coge y le hace una logística inversa. Yo aquí tengo un inflador. Ustedes no lo ven porque yo tengo un filtro puesto en esta vaina, en el cosito este. No sé si lo puedo quitar desde aquí. No creo. Bueno, usted, por ejemplo, póngase a pensar, usted compra productos en las empresas y usted, ¿qué es lo que hace con esos productos? Muchas veces el producto viene en una caja, viene recubierto con papel termoencogible, después viene en una caja y en la caja viene con un papelito y viene un estuche y viene sellado. ¿Qué es lo primero que usted hace? Quita el papel termoencogible, lo bota. Saca la caja y ni siquiera mira el papelito. Bota la caja y queda con el frasco y el frasco es el que utiliza. Entonces, la logística inversa dice lo siguiente. Pues, a ver, ese papelito ese papelito es necesario. Sí, porque tiene, no sé, tiene la información legal del producto o algo, ¿sí? Pues entonces la logística inversa dice, listo, pero lo están votando. ¿Es necesario tenerlo? Sí, entonces colóquelo en algo que haga parte constitutiva del empaque que ya tiene. Entonces, básicamente lo imprime en la caja. Listo, ya dejo de utilizar un papelito. ¿Eso qué es? Una mejora ambientalmente, ¿sí? El estuche mide, no sé, X tamaño, X distribución, pero ese estuche, cuando se ponen a mirarlo en la parte de logística inversa, se dan cuenta de que básicamente el estuche es un óvalo, ¿sí? Es un óvalo, es una esfera. Y cuando lo van a apilar, se dan cuenta de que quedan muchos vacíos, ¿sí? En la estiba o en el contenedor. Entonces, cogen y se ponen a pensar, bueno, este empaque no es óptimo. Vamos a volverlo en un empaque óptimo para que realmente economice los espacios dentro del contenedor. Y entonces transforman el empaque para que sea más fácilmente transportable. Y así sucesivamente se van devolviendo hasta que llegan a la fábrica y al proveedor. A eso se le conocen como logística inversa. Y los costos ocultos básicamente son costos ocasionados por que usted no tiene una buena visión de lo que está sucediendo, pero también puede ser por fallas, por reprocesos, por deterioros, por ineficiencias, básicamente de lo que se está generando. ¿Listo? Estos son los pasos del supply chain como tal, pero bueno, igual para nosotros, pues digamos que dentro de las preguntas estaba el criterio ABC. Y el criterio ABC básicamente es un criterio de priorización. ¿Cómo así que prioriza? Pues básicamente está buscando que usted pues sepa qué es lo más importante, lo medianamente importante y lo menos importante dentro de su inventario. Justamente en estos días estaba en una clase presencial en Chinchiná, aquí pues en Caldas, y entonces yo le decía a los chicos, yo sacaba a uno de los chicos y le decía, ¿qué es lo más importante financieramente hablando? No su papá y su mamá, no su mascota, ¿qué es lo más importante financieramente hablando que usted tiene? Y entonces él me decía, mi alcoba.
Y entonces yo le decía, si alguien se acuesta en su acodo, ¿usted se da cuenta? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y qué es lo que menos? Y me dijo que no sabía. Y yo llegué y yo le dije, venga, sus medias. Y me dijo, sí, que tenía medias. Y yo, y si se le dañan las medias, usted se da cuenta que si se las pone, sí, pero que si no se las pone, no. Y entonces ahí nos damos cuenta de algo. Nosotros siempre tenemos una forma de priorizar nuestras cosas. Piense usted en lo que más, en lo más valioso financieramente hablando que usted tiene. Llámele casa, que de pronto usted tiene una casa propia. Llámele moto, que puede ser usted tener una moto propia o un carro. Llámele usted un celular o un computador, que usted puede tenerlo. O llámele usted, no sé, una estufa, una nevera, bueno, algo, una lavadora, que usted sepa que para usted es lo que más valor tiene en sus cosas. Y le voy a asegurar que usted puede coger una unidad de producto frente a de pronto 20 o 50 unidades de producto que usted tiene en su vida. Y puede ser que esas 50 unidades de producto sean menos valiosas que una sola unidad de producto. Me explico. Una casa es más valiosa que 50 tangas. Es que yo tengo 50 calzoncillos. ¿Qué prefiere? ¿Que esos 50 calzoncillos se le rompan o que se le rompa su casa? No, total, que se rompan los calzoncillos, yo compro más. Sí, total. Entonces, existen criterios para poder representar el inventario. Hay inventario que es muy valioso, criterio A. Es poquito y muy valioso. Hay inventario, criterio B. Es medianamente abundante. No es muy abundante, pero sí hay bastantico y es medianamente de mediano valor. Y está el criterio C, mucho inventario, pero cada unidad cuesta una bobada. Por ejemplo, son tornillos o son puntillas. Toda empresa tiene su priorización a través de criterio ABC. ¿Y eso para qué? Para darle una priorización al inventario. Básicamente nosotros siempre vamos a buscar que los costos, pues básicamente nos den oportunidades de ganar, ¿sí? Y nos ayuden a la supervivencia de la empresa. La actividad es muy simple, es lea esto o en su defecto vuelva y vea este video, la primera actividad que hicimos, váyase a, váyase a esta actividad que es de la guía 7. Dele por aquí, aquí abajito que es iniciar la presentación y haga la respuesta de 10 preguntas. Profe, ¿y qué hay en esas 10 preguntas? Es muy posible que usted ya sepa. Profe, ¿Sí? ¿para hacerla enseguida o tenemos días? Tienen hasta el 5, Listo, profe, gracias. pero no se dejen fiar. Usted coja y en la medida de lo No. posible, cuando yo guarde, cuando yo coloque esta grabación en Ajá. YouTube, usted va a coger y va a coger voy a coger el celular suyo y va a coger el computador y va a Ah, dejar reproduciendo el video en el celular y va a abrir la evaluación y va a comenzar a responder. ¿Listo? Va a comenzar a responder. Yo sé por qué le digo esa técnica. Esa técnica es infalible para que usted gane, para que saque todo bien. ¿Listo? ¿Estamos claros? Chicos. Sí, no, tal vez. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Chicos.
No, señor, por mi parte no. Listo. Entonces, no teniendo nada más que ver, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche. Espero que no tengamos más actividades diferentes a la que es. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Compañeros, Ok, que ok, profe, tengan gracias, que pase buena una noche. hermosa noche y ojo, esta actividad se las dejé comidita, ¿sí? Listo, profe. Comidita y no hay nada que pensar. Tienen un 100 de 100 ganado, pero háganlo como les dije. Listo. Entonces, Dios los bendiga. Cierro cámara. Detengo grabación.